¿Qué tal, mis niños? Muy buenas tardes, me presento, yo soy su profesora de historia, la maestra Eva Martínez Román, y estoy con mucho gusto de estar aquí con ustedes en este pequeño video que tiene como propósito explicarles su trabajo que tienen que entregar en la plataforma de Classroom todos los viernes, como saben. Mi intención es verlos también en reuniones, videollamadas virtuales, pero bueno, ahorita quiero que más o menos nos vayamos adaptando porque sé que están con el Aprende en Casa también en las demás materias, y entonces no sé en qué horario todavía acoplar el que podamos tener videollamadas en Google Classroom para que no les afecte. Entonces, pues por eso preferí ahorita hacerles este video. Es con el objetivo de que entreguen mañana su trabajo y bueno, pues para aclarar dudas. Los aprendizajes que tienen que tener esta semana en la materia de historia es básicamente darles un esbozo general de todo lo que va a tratar este ciclo escolar, que es su primer año de secundaria, y pues que ustedes conozcan un poco qué temas vamos a ver y que los puedan ordenar cronológicamente en su mente. Por eso se les pidió, creo que en el Aprende en Casa, una línea del tiempo. Por el momento yo solamente quiero que hagan lo que yo les dejo, no hagan las actividades del Aprende en Casa hasta que yo les diga que hagan algo de Aprende en Casa. Por el momento, con lo que yo les dejo es suficiente para que no hagan doble tarea, ¿vale? Pero bueno, si les dejaron una línea del tiempo que no tienen que hacerla, repito, es porque la idea de esta semana de aprendizaje es que ustedes logren ubicar temporalmente todos los acontecimientos que van a ver en este ciclo escolar, que es desde el siglo XVIII, 1700, es el siglo XVIII, hasta la actualidad. Pero aquí lo dejaron en la Guerra Fría, que es 1950. Entonces, que logren entender todo lo que ocurrió de 1750 a 1950, ¿sí? Son 200 años en donde ocurrieron transformaciones profundas en el mundo. Entonces la idea es que vayan ustedes conectando con esto. Bueno, yo no les dejé la línea del tiempo, pero sí les dejé una serie de actividades en donde el propósito es que lo ubiquen temporalmente todo esto, que es ordenar cronológicamente los acontecimientos. De entrada les digo que lo primero que ocurrió es la última actividad de su hoja. Escribe en la línea de la derecha un número 1 al acontecimiento que sucedió primero, un número 2 al que sucedió después y así sucesivamente. Bueno, yo les había puesto un pizarrón, pero creo que se ve al revés, entonces todavía tengo que ingeniármelas para ver cómo puedo explicarles mejor a ustedes. Pero lo primero que ocurrió fueron las monarquías absolutas. ¿Qué es el absolutismo? Es una forma de gobierno en donde el que gobierna, el gobernante, gobierna de manera absoluta, totalitaria, es decir, él abarca todos los poderes en su persona, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, es decir, el judicial es el que aplica la ley, los policías. El legislativo es el que hace las leyes. Y el ejecutivo es el que ejecuta toda la ley. Entonces, básicamente el ejecutivo es el presidente, por ejemplo, de la República. El legislativo sería la Cámara de Senadores y Diputados, y el judicial, pues los policías, el Ministerio Público, etc. Entonces, resulta que en un gobierno absoluto no hay división de poderes, no existen estas tres figuras: Cámara de Diputados, senadores, policías, Ministerio Público, presidente, sino que el gobernante concentra en su persona todos los poderes. Él promulga las leyes, él las ejecuta y él es el que imparte justicia. Entonces, a esta forma de gobierno donde el gobernante concentra en su persona todo el poder se le conoce como absolutismo o gobierno absoluto. Y las monarquías absolutas fueron justamente estas tipo de sistemas monárquicos, es decir, donde hay reyes, una monarquía donde gobierna un rey, pero estos reyes son absolutos, es decir, concentran en su persona todo el poder. Ellos hacen todo lo referente al gobierno y esto se sintetiza en una frase que dice el rey de Francia, Luis XIV, el rey Sol: el gobierno o el Estado soy yo, es decir, él es todo. Bueno, pues estos tipos de gobierno surgieron sobre todo en el siglo XVI, XVII y XVIII en Europa.
Un siglo es un periodo que abarca 100 años. El siglo XVIII, siempre réstenle 1. 18 menos 1, 17. Y al 17 agréguenle 2 ceros. El siglo XVIII es 1700. El siglo XIX, 19 menos 1, 18, agréguenle 2 ceros, es 1800 el siglo XIX. El siglo XX, réstenle al 21, da 19 y agréguenle 2 ceros, es 1900 el siglo XX. Entonces, el siglo XVIII, el año 1700, es toda la centuria que abarca el 1700, 1700 a 1799. Entonces, eso es el siglo XVIII. Aquí los gobiernos absolutistas, los monarcas absolutos en Europa, estos reyes, ya tienen una nueva forma de gobernar que es el absolutismo, pero han introducido los principios de una filosofía que está surgiendo en Europa en el siglo XVIII, en este momento, sobre todo en Francia, que se llama filosofía de las luces o de la ilustración. Y esta filosofía viene a quitarle el poder a la Iglesia, a cuestionar que todo lo que la Iglesia dice se debe de aprender de manera ciega por medio de la fe. Que si dice la Biblia que los hombres fueron creados, o sea, por Dios, Adán y Eva fueron creados por Dios y que de ahí descendemos toda la humanidad, eso es algo que debe creerse ciegamente, no se puede cuestionar. Es decir, la teoría de la evolución de Charles Darwin no tendría aquí sentido porque es algo que no se puede cuestionar, que Adán y Eva son los primeros hombres creados por Dios. Bueno, la filosofía de la ilustración viene a criticar eso, viene a decir, no, ya basta, ya no podemos seguir cegándonos y creyendo todo lo que dice la Iglesia por medio de la fe. Ahora vamos a comprobar todo de manera científica. La filosofía de la ilustración o de las luces viene a decir que todo se debe comprobar de manera científica y que la manera de conocer debe ser la científica. Por eso pone en el centro del conocimiento a la ciencia y quita a la fe. La filosofía de las luces. Y los gobernantes absolutistas, los monarcas absolutistas en este siglo XVIII, empiezan a adquirir ciertos rasgos de esta ilustración. Son racionales, porque la filosofía de la ilustración viene a poner en el centro de toda la razón, pero no lo hacen para llevar el bien a la humanidad, a todos sus súbditos, ¿no? A los súbditos de su reino, sino lo hacen para concentrar en su persona más poder y más riqueza. Entonces, a este tipo de gobierno en el siglo XVIII se le conoce como despotismo ilustrado, porque sí, son muy racionales estos reyes, pero no lo hacen para llevar el bien a sus súbditos, sino para racionalizar su gobierno y que tengan más dinero los reyes. Entonces, bueno, obviamente a los reyes no les gustaba el hecho de que la filosofía de las luces o de la ilustración venía a cuestionar el derecho divino de los reyes para gobernar. Los filósofos ilustrados decían, no, a ver, el rey no fue puesto por Dios para gobernar. Y esa parte, los reyes son como sordos de no estoy escuchando nada, eso no es cierto. Yo con la filosofía de la ilustración me quedo solamente en racionalizar mi gobierno para tener más riqueza. Bueno, entonces todo esto ocurre en esta época, siglo XVI, XVII y XVIII. La forma de gobierno es el absolutismo, los monarcas absolutos, pero en el siglo XVIII surge una nueva filosofía conocida como filosofía de las luces o filosofía de la ilustración, que viene a cuestionar el derecho divino de los reyes. Esto no lo escuchan los reyes, obviamente, eso no les gusta a los reyes de la ilustración, pero lo que sí toman los reyes es la racionalización de su gobierno para adquirir más riqueza, y esta forma de gobierno se le conoce como despotismo ilustrado. Bueno, esta ilustración, esta filosofía viene a impactar mucho a los colonos ingleses que vivían en lo que ahora es Estados Unidos. Ahí Inglaterra había colonizado, y estos colonos ingleses ya no estaban de acuerdo con seguir siendo súbditos del rey de Inglaterra, porque el rey de Inglaterra les cobraba muchos impuestos y no los dejaba gobernar, tener representatividad en el parlamento inglés por vivir aquí en América. Y estos colonos se
rebelan porque aparte son ilustrados y han leído a los filósofos franceses ilustrados y hacen la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que ahora es Estados Unidos. Entonces primero son los monarcas absolutos, luego la filosofía de la ilustración, en tercer lugar estaría la independencia de las 13 colonias que ahora es Estados Unidos, así es. Y esta independencia es en el año de 1776, pero para 1789, o sea, finales del siglo XVIII, en Francia también estos filósofos ilustrados van a impactar mucho en un grupo social conocido ahora como burgueses, que son los comerciantes. ¿Qué son los burgueses? Los que se dedican al comercio. Tienen mucho poder económico, pero no tienen poder político. No pueden gobernar y no son aristócratas. Su riqueza ha sido a base de chambear, de estar comerciando de aquí a allá. Entonces estos burgueses van a asimilar la filosofía de la ilustración y van a llevar a Francia a una revolución en el año de 1789. Repito, 1789, estos burgueses llevan a Francia a una revolución, la Revolución Francesa, poquito después de que Estados Unidos naciera, de que las 13 colonias de Norteamérica se independizaran y crearan el país de Estados Unidos. Poquito después, en Francia estalla la Revolución Francesa y todo esto va a acabar con las monarquías, con los sistemas monárquicos. Ahora van a nacer repúblicas. En Estados Unidos, las 13 colonias cuando se independizan ya no quieren más un sistema monárquico e imponen en su país recién creado, que ahora es Estados Unidos, imponen una república como forma de gobierno, es decir, donde hay un presidente, donde hay una división de poderes, donde el que gobierna no concentra en su persona todo el poder. Se quieren distinguir de los reyes que les caían gordos. Y lo mismo sucede en Francia, ya no más monarquía, ahora hay una república. Luego de esto vino el imperio de Napoleón Bonaparte. Napoleón nace de la Revolución Francesa, o sea, es hijo, heredero de toda esta filosofía de la Ilustración, de toda esta filosofía de la Revolución Francesa, y va a llevar a Francia a expandir sus fronteras a toda Europa, queriendo crear de toda Europa todo un imperio francés que abarcara toda Europa. Obviamente los otros países europeos se rebelaron contra Napoleón. Napoleón cae en 1815 y a partir de allí, pues como sabemos, muchas colonias en América Latina se independizan de España. México se independizará de España hasta 1821. En 1810 el cura Hidalgo da el grito de independencia que acabamos de celebrar. Y para 1821 es que Iturbide logra la independencia, consuma finalmente la independencia de México, y así se viene como una ola. Muchos países de Latinoamérica comienzan a independizarse de España porque también pertenecían a España, y Europa se queda sin colonias. Entonces Europa se va a voltear a Asia y a África, y entonces comenzará un periodo conocido como el imperialismo y el colonialismo en Asia y África. Y bueno, este periodo es justamente porque Europa pierde las colonias en América, porque todas las colonias en América se independizan, y entonces se va a colonizar a África y a Asia. ¿Qué quiere decir colonia? La colonia es un pueblo, un país que ha perdido su libertad porque ha sido invadido por otro país o por otra nación o por otro estado. Ha sido invadido y ahora los súbditos ya no son libres, sino que tienen que trabajar para mandarle riquezas a este otro país del que les ha invadido. Y entonces se convierten en una colonia. Dejan de ser países libres o pueblos libres para ser pueblos colonizados, es decir, pueblos invadidos y saqueados en sus riquezas por los países que los invadieron. Entonces, pues Europa se va a colonizar Asia y África, y Asia y África pierden su libertad. Eso quiere decir colonia. Es un pueblo que ha perdido su libertad. Colonialismo quiere decir justamente este sistema en el que un país dominante va a invadir a otro para saquear sus riquezas. Eso quiere decir colonialismo, es este sistema de gobierno. Y el concepto de imperialismo quiere decir que hay un país
o un reino que quiere expandir sus fronteras para volverse cada vez más grande en territorio y en riquezas a partir de colonizar a otros. Y entonces su pequeño reino o su pequeño país, al irse expandiendo, porque ahora, pongamos, por ejemplo, Inglaterra coloniza Asia y África y tiene gran parte de África, desde el norte de África, desde Egipto hasta Sudáfrica, hasta el sur. Ha colonizado en el siglo XIX, o sea, 1800. Todo en 1800 Inglaterra va a colonizar del norte al sur África y también se va a colonizar Asia. Y en la India, que es un país asiático, Inglaterra extrae mucho algodón para crear una industria textil de telas y de ropa a partir del algodón de la India. Bueno, pues entonces Inglaterra ya no es solamente el país de Inglaterra, sino que ahora ha expandido sus fronteras y ahora pertenecen a Inglaterra también muchos territorios de África y muchos territorios de Asia. Entonces Inglaterra se ha expandido sus fronteras, colonizando Asia y África, y cuando Inglaterra expande sus fronteras deja de ser el reino de Inglaterra. Ahora se convierte en el imperio inglés o en el imperio británico. Un imperio es un reino que se ha expandido a partir de colonizar a otros. El imperialismo es, ante todo, un afán de expandir fronteras a partir de la colonización de otros pueblos. Y bueno, entonces en el siglo XIX, que es 1800, todo el 1800, pues se vive lo que se conoce como el imperialismo de Asia y África, es decir, el colonialismo de estos continentes y el colonialismo de Asia y África, perdón, a partir de la creación de muchos imperios europeos que, como Inglaterra, han expandido sus fronteras a partir de ir a colonizar Asia y África. ¿Ok? Bien. Ahora, luego del colonialismo en Asia y África, que es todo el siglo XIX, todo 1800, este colonialismo va a desembocar en una competencia atroz entre todos los imperios europeos. Francia contra Inglaterra quieren expandirse y están peleándose por tener más territorios en Asia y África y entran en confrontación. Y luego Alemania también hace y también se quiere expandir sus fronteras a Asia y África y se pelea con Inglaterra y con Francia y empieza mucha tensión. Todo esto luego va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, en que estalla la Primera Guerra Mundial, justamente por la ambición de todos estos imperios europeos de expandir sus fronteras en Asia y África. ¿Ok? Pero bueno, todo esto ocurre en el siglo XIX, todo el 1800. Europa está creando, todos los países europeos están creando imperios a partir de colonizar Asia y África, pero también en todo el siglo XIX, en todo el 1800, en Europa se está viviendo un proceso conocido como la Revolución Industrial. La palabra revolución quiere decir cambio, transformación. Cuando hablamos de una revolución no queremos decir forzosamente una guerra, queremos decir que hay una transformación. Algo se transformó radicalmente, se revolucionó. Entonces, la revolución industrial no quiere decir que haya habido una guerra, quiere decir que hubo una transformación radical y profunda en toda Europa a partir de que se crearon y se inventaron máquinas. Y estas máquinas vinieron a transformar profundamente a la sociedad. Los artesanos dejaron de producir de manera manual zapatos, por ejemplo, un zapatero dejó de producir de manera manual zapatos porque se tardaba mucho y ahora con las máquinas producía muchísimos zapatos en muy poco tiempo. Entonces se crearon máquinas para producir más mercancías en muy poco tiempo y vender más. Entonces a este proceso donde se inventan máquinas para producir más mercancías y vender más se le conoce como revolución industrial porque transforma profundamente a Europa. Los artesanos dejan de existir y se convierten ahora en obreros de fábricas en donde hay máquinas. Este grupo de obreros es una nueva clase social que está surgiendo tras la revolución industrial en Europa, pero también surge otro grupo social, el que manda a los obreros. Los dueños de las fábricas y de las máquinas son los burgueses. Estos que han tenido éxito en la Revolución Francesa, ahora gobiernan porque ganaron, son los que ganaron en la Revolución Francesa,
tienen el poder ahora, no solo tienen dinero, sino que ahora tienen poder estos comerciantes, y ahora lo han invertido en comprar máquinas y fábricas para producir muchísimas más mercancías, para vender muchísimas más productos, porque son comerciantes, pero emplean para ello, ellos no van a trabajar, claro, ellos no van a cansarse, emplean en sus fábricas a artesanos que ahora ya dejaron de ser artesanos y se convirtieron en obreros. Estos obreros conforman una clase social conocida como proletariado, y pareciera que las máquinas van a hacer que vivan mejor, pero no es cierto. La calidad de vida de los artesanos se empeora cuando se convierten en obreros en las fábricas, porque trabajan todo el día en la fábrica. La máquina, pues sí, es muy buena y lo que quieras, pero no se mueve sola. Necesita un obrero que la esté activando. Entonces, requerían a obreros todo el día ir trabajando en las máquinas de las fábricas, y un obrero trabajaba 18 horas al día, o sea, era algo brutal. Trabajaban niños, mujeres embarazadas, y por una miseria de dinero. Y vivían en lugares tan pequeñitos, muchos obreros, en donde no había ni agua potable, en condiciones de miseria, de pobreza, de hacinamiento. Hacinamiento quiere decir amontonados, y de muchas enfermedades. Entonces los obreros no vivían mejor. Con la invención de las máquinas no vivieron mejor, vivieron peor, y por eso muchos obreros se rebelaron contra la revolución industrial, contra las fábricas y contra sus patrones, los burgueses. Los dueños de las fábricas y de las máquinas eran los burgueses, sus patrones. Bueno, entonces en el siglo XIX, ¿qué está ocurriendo? Están ocurriendo dos procesos importantes. El primero, Europa pierde sus colonias en América y se va a colonizar a Asia y África, y crea imperios, se expanden, los reinos europeos expanden sus fronteras, se convierten en imperios a partir de colonizar Asia y África. Y al mismo tiempo estos burgueses están invirtiendo en comprar máquinas que se han inventado para facilitar el trabajo, para que se produzcan muchísimas más mercancías en muy poco tiempo, para vender más y tener más dinero, pero para ello requieren emplear a los viejos artesanos, que ahora se convierten en obreros y que empeoran su calidad de vida, que viven muy mal y se rebelan contra sus patrones, los burgueses. Bueno, entonces nos quedamos primero las monarquías absolutas, luego la filosofía de las luces, luego la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, que se va a convertir en Estados Unidos cuando se independiza, luego la Revolución Francesa, que acaba con el sistema monárquico de gobierno e instaura la república, luego el colonialismo en Asia y África, luego la primera y la segunda revolución industrial, que están sucediendo al mismo tiempo que el colonialismo en Asia y África, pero en su trabajo ponen primero colonialismo en Asia y África y luego segunda revolución industrial. Puse la segunda revolución industrial para que quedara después. La primera revolución industrial, porque hubo dos, coincidió con la revolución francesa en finales del siglo XVIII hasta 1840. Y la segunda revolución industrial fue de 1870 a 1914. Bueno, entonces todos andan compitiendo por vender más, por tener más mercancías. Los imperios andan compitiendo por colonizar más lugares de Asia y África, para extraer más recursos naturales para fabricar más mercancías. Y esto lleva a los imperios europeos a enfrentarse terriblemente, a competir terriblemente, y esta competencia se sale de las manos de todo el mundo en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que se le conoce como la Primera Guerra Mundial no solamente porque intervienen muchos países, sino porque con la Revolución Industrial también se crearon nuevas máquinas en materia de guerra, y se han creado muchas máquinas nuevas, ametralladoras, bueno, una cantidad impresionante de nueva tecnología de guerra que se emplea en esta Primera Guerra Mundial, y que hace que esta guerra sea muy letal y muy violenta, a diferencia de las anteriores guerras que se habían vivido. Aquí el número de muertos es tremendo, porque con la Revolución Industrial no solamente se crearon máquinas para trabajar, sino que también se crearon nuevas armas para la guerra, que ahora eran muy potentes y muy destructivas. Y luego de la Primera Guerra Mundial, que acaba en 1918, dura 4 años,
Va a venir un periodo que se conoce como entreguerras porque los países quedan inconformes, sobre todo Alemania, que ha sido muy castigada por la Primera Guerra Mundial y quiere revancha, y este sentimiento de revancha es la causa de que estalle la Segunda Guerra Mundial, pero también pues que todos los países seguían ambicionando tener más territorios, todos andaban así, todos tensos, no habían quedado satisfechos ni con la Primera Guerra Mundial. Entonces, en 1938, los ánimos ya están muy mal en Europa, sobre todo ha llegado a Alemania Hitler a gobernar, y Hitler tiene un sentimiento terrible contra los judíos, y todo esto hace que en 1939 estalle la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a durar 6 años, 2 años más que la primera, y va a ser todavía más destructiva que la Primera Guerra Mundial, y va a acabar en 1945. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se instaura un nuevo orden mundial en donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era Rusia, pero ahora se llama URSS, y Estados Unidos van a ser los países que ganan que son los que ganan la Segunda Guerra Mundial, perdón, y son los que ahora van a dominar el mundo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y el mundo se va a dividir en dos bloques: los que van a seguir a la URSS, a Rusia, y los que van a seguir a Estados Unidos. Y entonces estos dos bloques mundiales se enfrentan, Rusia o la URSS contra Estados Unidos, y a esta nueva forma de orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial se le conoce como Guerra Fría. Entonces ya estamos hablando de los años 1950, que sería el último acontecimiento que deben poner en su trabajo, en su actividad que les dejé. Y esto es para que entiendan más o menos de qué va a tratar su ciclo escolar de primero de secundaria. Vamos a ver todos estos temas y los puedan ubicar temporalmente, qué pasó primero y qué pasó después. Se los digo otra vez y con esto nos despedimos. Número 1, las monarquías absolutas en Europa. Número 2, la filosofía de las luces. Número 3, la independencia de las 13 colonias. Número 4, la Revolución Francesa. Número 5, el colonialismo y el imperialismo. El colonialismo en Asia y África, y el surgimiento de los grandes imperios, ¿no?, en Europa. Luego sigue la Segunda Revolución Industrial, luego la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial y al final la Guerra Fría. Así que con esto me despido, mis niños. Hasta la próxima.